Bienvenidos al Sistema Informativo CANEC. En esta ocasión tenemos entrevista con el doctor José Luis Soberanes Fernández y con el doctor Serafín Ortiz Ortiz. La más importante en los casi 200 años de vida constitucional de México por el avance que representó. Quizá todavía no estemos en posibilidad de evaluar o de darnos cuenta de lo que se ha crecido en esta materia en México, y salvo lo que diga aquí el doctor Serafín Ortiz, pues a mi modo de ver es lo más importante. Ok, muchísimas gracias. De todos estos avances constitucionales, pues como bien nos dice el doctor, se encuentran los derechos, ¿no? Y usted hablaba mucho del principio de pro persona. Me gustaría que nos ahondara un poquito más sobre el tema. Bueno, en principio coincido con la sabiduría del señor doctor don José Luis Soberanes Fernández, que justamente esta reforma trasciende las reformas menores en otros momentos del constitucionalismo patrio. Y cuando hablamos del principio de reserva constitucional o principio pro persona, este tema de la dignidad de la persona humana en México era un asunto romántico. Todos hablábamos de la dignidad, de proteger la dignidad de las personas en México, pero no estaba plasmado en ningún documento. De modo que en estas reformas contemporáneas y en esta magnificación de los derechos humanos que quedan confirmadas con la reforma de 2011, justamente el principio de la dignidad humana se convierte en emblema de todos los derechos fundamentales en la patria. Por eso coincido plenamente. Tal vez habría, desde mi punto de vista muy particular, a lo mejor retomarla es la reforma de 2001, donde se incluye en un catálogo de derechos humanos en el constitucionalismo patrio, y desde luego las reformas del 94, y de ahí para adelante mirar cómo el constitucionalismo nacional ha venido modificándose. Pienso que en este horizonte de un constitucionalismo renovado que permite mayor protección para los gobernados en el horizonte de la magnificación de los derechos fundamentales. Ok, muchísimas gracias. Hablando un poquito más de los derechos humanos, me gustaría que nos dijera cuál es su opinión acerca de la reparación del daño en las víctimas y en los imputados. Bueno, pues hasta hace muy poco en México la víctima era el personaje olvidado en el drama penal. Se hablaba de la víctima de manera muy incidental. Claro, mientras no se contaba con los instrumentos necesarios para hacer eficaz los derechos de la víctima, pues aquello no pasaba de ser un simple deseo. Como decía hace un momento el doctor Serafín Ortiz, pues todos hablábamos de la víctima, pero nadie podía decirnos así si es cierto que es. Ahora, pues con las últimas reformas ya se ha fundamentado y establecido perfectamente los derechos de las víctimas. Creo que hay todavía mucho trabajo por adelante para que estos derechos no sean simple y sencillamente un anhelo, sino sean una realidad. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría igual que nos comentara acerca de cuál cree que son los derechos más importantes de las personas que están privadas de su libertad. Bueno, mire usted, en principio quiero hacer notoria esta circunstancia, que a veces la vida nos permite a algunos que somos privilegiados. Y lo digo por compartir esta conferencia con el doctor don José Luis Soberanes Fernández, que ha sido reconocido en la breve historia del Ombudsman en México como el mejor defensor de los derechos humanos que ha tenido la República. 10 años al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que marcan una trayectoria de un jurista notable que protegió y defendió los derechos humanos de los mexicanos. Cuando usted me plantea esta pregunta de cuáles son los derechos de los individuos privados de la libertad, ya sabemos que se ha construido desde hace 30 años aproximadamente la teoría de no restringir más de los derechos establecidos en una constitución. Es decir, los internos no están en condiciones especiales, no pueden estar privados de derechos que son para toda la humanidad. Ellos están privados de derechos civiles y políticos, están privados de la libertad inminentemente por estar encarcelados, pero todos los demás derechos a la salud, al trato digno y los concomitantes a la dignidad de la persona humana también les pertenecen. Entonces, el reo no es un muerto civil,
es pleno sujeto de derechos. Aquí hay un discurso encontrado. Hoy, ante la creciente violencia en México, se ha querido estigmatizar a los defensores de derechos humanos como defensores de delincuentes, pero no olvidemos que pues cualquier individuo que incurre en el delito de cualquier naturaleza, por acción, por omisión, doloso o imprudente, pues eso no quiere decir que pierda su calidad de humano. Entonces tendrán que sostenerse y protegerse los derechos que son concomitantes a toda persona humana. Muchísimas gracias. Bueno, de manera personal, un tema que a mí me apasiona mucho son los mecanismos alternos de la solución de las controversias, ¿no? Que es muy novedoso. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Pues evidentemente sí es un tema muy novedoso, pero sobre todo que nos permite avanzar, de tal suerte que la justicia penal se aboque para lo que es lo trascendente, lo importante. ¿Cuántas veces no sabemos, no oímos pues, de personas que son sometidas a procesos interminables por una falta mínima, ¿no? Una persona que se robó cualquier bagatela, pues a lo mejor puede pasarse 8 años en la cárcel esperando una sentencia. Evidentemente que cualquier persona que comete una falta tiene que ser sancionada, pero la sanción tiene que ser proporcionada. Y por otro lado, la administración de justicia penal, que es algo caro, que le cuesta al pueblo, pues que se ocupe precisamente de esas causas más trascendentes y que a través de esta justicia alternativa se pueda facilitar más el trabajo de nuestros tribunales. Muchísimas gracias. Doctor. Pues mire, el uso alternativo del derecho deviene de una tradición que data de un asunto histórico, las conciliaciones en derecho privado por el carácter dispositivo del derecho, pero la mediación contemporánea es por antonomasia penal. En México hay una gran confusión, creen que mediación es en todas las ramas jurídicas, y eso ha existido siempre en otras ramas, pero en el derecho penal no, por el jus puniendi. El jus puniendi es una potestad del Estado, solo del Estado. El Estado es exclusivamente el único encargado de imponer penas, depositar esta facultad en el Poder Judicial. Bueno, entonces la mediación es mediación penal, que no se confunda. Por ahí andan algunos mediadores diciendo que la mediación mercantil, laboral, yo le preguntaría a usted, me parece que también es abogada, ¿acaso y mediadora, ¿a poco la conciliación en materia de derecho del trabajo no ha existido siempre? Entonces aquí no es novedad, por el carácter dispositivo del derecho. Lo es, decía yo, por antonomasia, un asunto de carácter penal. Entonces magnifiquemos el tema de la mediación en los asuntos delictivos para sacar justamente lo que decía don José Luis Soberanes, toda la delincuencia de bagatela, que llena y llena expedientes y constituye solo rezago judicial. Hoy se habla en México y en Latinoamérica del 65% de asuntos no resueltos en materia penal, es decir, a lo que algunos criminólogos llaman los presos sin condena. 65 de cada 100 no han sido sentenciados, y así pasan por un delito menor, 4, 5, muchos años en la prisión, sin que se resuelva su caso. Entonces, ojalá el gobierno ponga atención en ese uso alternativo del derecho en materia penal y no se llenen de expediente las procuradurías, no se llenen de expediente los juzgados penales y las prisiones. Por otro lado, no olvidemos que las prisiones están en desuso en el mundo. En los países del norte de Europa, Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, las prisiones están vacías. Hoy andan buscando presos para ver cómo llenan las prisiones y las están ocupando para otros fines, como restaurantes, lugares de recreo, visitas, etc. Y en México tenemos 250,000 internos en las prisiones. Muchísimas gracias. Por último, para terminar, nos gustaría que nos dejaran un mensaje a todos los alumnos de la facultad. Bueno, pues en primer lugar felicitar muy calurosamente a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, que pues en todo el país tiene una preeminencia, es de las primeras facultades, que por otro lado pues a nosotros como provenientes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues nos satisface mucho el que estemos trabajando conjuntamente con la UADY
y esperamos pues que todo esto redunde en un beneficio de una mejor educación jurídica en nuestro país. Muchísimas gracias. Doctor. Pues solamente aprovechar esta sede de encontrarme en la Universidad Autónoma de Yucatán, acompañado con una persona muy grata. Yo considero que el mejor jurista que tiene la República en diversas materias, particularmente en la historia del derecho constitucional, que hoy ha dado una espléndida conferencia. Creo que le va a ir muy bien a los estudiantes del doctorado de la UADY, guiados por el coordinador general del posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que por muchísimos años ha impulsado a las universidades de la República. Hoy ha decidido el doctor Soberanes ponerse al frente de la segunda promoción doctoral en Yucatán y seguramente será noticia y hará historia en este campus universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, que hoy magníficamente remozada en un nuevo edificio con instalaciones espléndidas. Pues con más satisfacción vendrá el señor doctor y nos coordina a todos los que vendremos con él. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia, ha sido un honor para nosotros tenerlos aquí. Y pues más que nada queremos agradecer infinitamente las facilidades que nos otorgó el director de la facultad, el doctor Carlos Alberto Maciano Hernández. Muchísimas gracias.